Muy buenas tardes. A continuación les quería hablar algo acerca de los homosexuales o gays o lesbianas, como se llama actualmente. No puedo decir la otra palabra porque, bueno, restringen el video. Que decían anteriormente de una manera despectiva, no solo despectiva, sino una manera de cómo bromear anteriormente. Y bueno, estaba el otro día teniendo una consulta con una persona que es homosexual. Usualmente bastantes pacientes míos son gente de orientación sexual que les gusta a las personas del mismo sexo. Se llamaría homosexualidad, o lo que sería lo mismo gays en el caso de los hombres y lesbianas en el caso de las mujeres. Bueno, él llegó ahí con muchos inconvenientes debido a que la familia me envió, le pagó la consulta a él mejor dicho, ellos le pagaron la consulta a él. Y bueno, la verdad es que muchos familiares, sobre todo cuando son religiosos, piensan que la homosexualidad se hace y no se nace. Bueno, se han hecho investigaciones científicas y la verdad que hay un porcentaje del 8 al 25% de la población que tiene tendencia a la homosexualidad. Bueno, por lo general la mayoría de ellos son bisexuales, o sea que realizan actos sexuales con ambos sexos. Pero no todos ellos se hacen, sino nacen muchos de ellos. Y para eso tenemos que ver los comportamientos de estos individuos cuando son niños. Muchas de las veces ya vienen con cierta tendencia a la homosexualidad, cierto tipo de individuos. Bueno, les voy a leer algo que busqué en el internet y bueno, que nos dice: la búsqueda del gen homosexual ha llevado a numerosos estudios científicos, aunque la orientación sexual es compleja y multifactorial. Investigaciones sugieren que la genética podría explicar entre el 8 y el 25% de la variación de la orientación sexual en la población. Un estudio del 2019 en Ciencia identificó 5 loci genéticos asociados con la homosexualidad, pero en estos no explican completamente el comportamiento sexual y su herencia es poligénica. La orientación sexual también está influenciada por factores ambientales y sociales. En conclusión, no existe un gen homosexual único, sino una interacción compleja entre múltiples genes y el entorno, lo que dificulta determinar un porcentaje específico de genes homosexuales en la población. O sea, hay cierto tipo de tendencia entre el 8 al 25% de la población de tener este tipo de orientación sexual, pero no significa que estas personas sean así. Entonces, usualmente las personas homosexuales en una sociedad están catalogadas como el 2 al 3% más o menos. La mayoría de ellos siendo gays, las lesbianas no existe mucho. Entonces, se han hecho investigaciones y, y por lo general en los países desarrollados existe más homosexualidad que en los países pobres. ¿Y por qué? Porque obviamente que en los países pobres un hombre necesita ser hombre para poder sobrevivir y poder ayudar a su familia. O sea, no pueden dedicarse a este tipo de orientaciones que serían lujos en una sociedad, obviamente. Entonces este chico vino, bueno, estaba hablando conmigo y bueno, yo le entendí bastante, o sea, ¿por qué? Porque los familiares muchas de las veces piensan que esto es solo cuestión de conectarse con Dios y que un tipo de terapia le podría ayudar a esta persona, no. Muchas de esas personas tienen los genes homosexuales y tienen cierta tendencia a esto. ¿Y por qué? Porque siguen perpetuándose estos genes. Porque, como todo en la naturaleza, pues tienen éxito con las mujeres. Obviamente que toda población puede perpetuar sus genes en caso de los hombres, y es que esos hombres siguen teniendo éxito con las mujeres. Ustedes pueden conocer muchos hombres que son homosexuales, que les gustan los hombres exclusivamente, pero ellos se casan para tener hijos y con una mujer y poder perpetuar sus genes. Es conocido también que los hombres que son homosexuales, por lo general, son hombres mucho más creativos, mucho más artísticos. Los hombres más masculinos, por lo general, son conservadores y mucho más lógicos. Y no se salen del estándar establecido, por lo general. Son más estilo ejército. En cambio, los hombres que son femeninos, por lo general, son mucho más artistas, mucho más artísticos en su pensar y se salen de los patrones de comportamiento normales. Por eso los diseñadores de modas
los cantantes, todo este tipo de, hasta escritores, todo este tipo de personas que se dedica a hacer este tipo de profesiones artísticas donde requiere salirse de la norma social. Muchas de las veces estos seres humanos son homosexuales, o sea, no van a encontrar muchos científicos, matemáticos, por ejemplo, que sean homosexuales. Sí hay, sí, pero va a ser un porcentaje mucho más bajo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Europa, donde la vida es fácil relativamente con países latinoamericanos o africanos o asiáticos, eh, en algunas universidades y algunos sondeos que hacen allá, se ha llegado a comprobar que hasta muchos de los jóvenes se identifican hasta un 40% como homosexuales o bisexuales. ¿Y por qué ocurre esto? Lo que pasa es que los jóvenes son fácilmente influenciados por el entorno. Si ustedes se acuerdan, cuando yo tengo 41 años, cuando éramos niños, las películas como de Jean-Claude Van Damme o Las Palmas Yolai o este tipo de, de dibujos animados o de dibujos animados o de caricaturas como Supercampeones y todo eso nos influenciaban bastante a los niños. Y eso hacía que nosotros tengamos una percepción idealizada del mundo. Es lo que está ocurriendo ahora. Porque muchos jóvenes están teniendo ese cierto tipo de tendencia a la homosexualidad, aunque no lo son. ¿Por qué? Porque es una moda actual. Y Hollywood y todo este tipo de entretenimiento, perdón, está haciendo que este pensamiento homosexual o este pensamiento de gusto por el mismo sexo se perpetúe o mejor o se ponga, se perpetúe dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo que se vuelva una nueva moda. Y por eso es que en algunos países, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, está ocurriendo que algunos de los jóvenes menores a 30 años se están declarando como homosexuales en unas tasas, muchas las veces del 1/3 hasta un medio de la población de ellos, de la edad de ellos. Entonces, obviamente que los familiares y se tiene que leer mucho sobre genética y mucho sobre historia. Y, por ejemplo, en el caso de los espartanos, no sé si era un mito o no, los espartanos que eran los enemigos de Atenas. Atenas fueron los que crearon el pensamiento actual con todos los filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón y todos estos. Pero había un estado, una ciudad que era enemiga de Atenas, que era Esparta. Y Esparta se dice que era una sociedad simplemente de guerreros, de luchadores, de una sociedad de ejércitos. Era una sociedad de ejército donde el único medio de ellos de sobrevivir era simplemente atacar a otras poblaciones y robar a esa otra población todo lo que tenía. Y bueno, se dice que esta sociedad era netamente homosexual y que utilizaban solamente a las mujeres solamente para tener hijos. Pero los hombres tenían relaciones sexuales entre ellos. Entonces, eso crea mucha inestabilidad en la sociedad. O sea, la mejor forma de mantener una sociedad estable es siempre un hombre con una mujer que tengan hijos. De esa manera perpetúen la especie. O sea, nosotros venimos de este mundo, los animales también son así. Entonces, este joven que me estaba contactando y tuve una sesión de terapia con él, o sea, obviamente los familiares no van a entender esto, porque pues no tienen el conocimiento que yo tengo. Pero al mismo tiempo, estas personas también tienen que entender que ellos son solamente el 2, 3, hasta el 4, o tal vez hasta el 5% de la población, y que visiblemente serán menos del 1% de la población que se hacen visibles. ¿Por qué la gente está teniendo cierto tipo de rechazo, cierto tipo de odio hasta estas personas? Muchas de las veces es porque están tratando de meternos hasta por los ojos a estas personas. Si podemos ver, por ejemplo, en Hollywood, todas las películas, en todos los dibujos animados y en todo el entretenimiento actual, están tratando de adoctrinar a los hijos nuestros o a los niños nuestros. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente pues hay una agenda a nivel mundial y bueno, la tasa de suicidio de ellos es del 40%, como siempre digo en mis videos, y además los gastos, operaciones y pastillas y hormonas son mucho más altos y mucho más abundantes durante toda su vida. Entonces esto también sería un negocio
para los médicos, las empresas farmacéuticas y para este tipo de personas. Obviamente que un hombre femenino también gasta mucho más que un hombre masculino. En Estados Unidos se han hecho investigaciones, por ejemplo, la deuda actual de las personas allá en Estados Unidos, el 80% la deben las mujeres y solo el 20% lo deben los hombres. Y los que producen más recursos en Estados Unidos son los hombres, en un ámbito del 70 al 80% versus el 20 al 30% de las mujeres. Entonces, obviamente que las mujeres también ahí tienen que incluir el hecho de que son mamás y compran cosas para sus hijos y todo eso. Pero más o menos les quiero dar esta perspectiva de cuáles son los incentivos económicos que pueden llevar a estas empresas a que hagan esto. ¿Por qué? Porque un hombre masculino pues tendrá jabón de lavar la ropa para bañarse y tal vez se hará la barba y nada más. En cambio, un hombre femenino, imagínense la cantidad de dinero que gasta en su apariencia, como lo hacen muchas mujeres, la mayoría diría de mujeres. Entonces no estoy criticando esto, pero si ustedes tienen hijos, tienen que asesorarse bien y también tienen que darse cuenta que el entretenimiento, Hollywood, las películas, los dibujos animados, todo está predestinado a adoctrinar a los niños y a hacerles ver como la homosexualidad es algo normal. No es normal. Nosotros estamos aquí gracias a nuestros padres, abuelos, bisabuelos heterosexuales. Pero no estoy diciendo que hay que discriminar a esas personas, no, pero tampoco tienen que meternos nuestra forma de ver, o sea, tienen que tachar nuestra forma de ver la vida y también nuestra forma de hacer las cosas, que son formas naturales, como algo anticuado, antiguo y obsoleto, no. Sigue funcionando y seguirá funcionando. Entonces, a este joven yo le dije, ¿sabes qué? Bueno, tienes que independizarte y tienes que hacer las cosas bien y triunfar en tu vida para que tus familiares no te critiquen, pero si sigues dependiendo de ellos económicamente, aparte de eso, tú les haces quedar mal a ellos con tu tipo de relación. Obviamente que la gente siempre quiere guardar sus apariencias frente a los demás y eso es bueno. Imagínense que si no guardáramos las apariencias frente a los demás, pues imagínense el hecho de que seamos como los perros y hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales en media calle. No, eso no está bien para la sociedad porque eso pervierte a los niños. Y los niños y el cerebro de ellos no está desarrollado, no tienen la madurez como para que puedan experimentar eso. Eso trae muchas consecuencias. Muchas consecuencias, sobre todo a las niñas. ¿Por qué? Porque para las niñas es fácil conseguir eso. Eso trae muchas consecuencias y hay mucho enfermo por ahí que puede tomar ventaja de eso. Entonces, este video no es para criticar a nadie, pero también les quería decir que sí existe genes homosexuales o tendencia de genes homosexuales. Es muy complejo la genética, así que no les voy a poder explicar esto en un video, ni yo mismo lo entiendo mucho, pero también les quería decir que muchos de estos jóvenes que están teniendo esta tendencia es simplemente por moda, y eso está haciendo que tengan resultados catastróficos en su vida. En los países desarrollados se están haciendo operaciones quirúrgicas que se están removiendo partes del cuerpo y resulta que después de unos 5 o 6 años se arrepienten de ello. ¿Por qué? Porque los jóvenes, sobre todo en la pubertad y en la adolescencia temprana, esos jóvenes no saben lo que quieren en la vida. Son demasiadamente jóvenes y no han experimentado ni enfrentado a la vida para poder saber qué es lo que desean y quieren en sus vidas. Eso es todo lo que les quería decir a ustedes. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video. En la descripción del video estarán los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones entre ustedes mismos, con sus parejas. Si son personas que tienen algún tipo de orientación sexual, yo les puedo ayudar. Ayudo con terapia de polaridad sexual, con crisis de ansiedad, depresión y todo tipo de inconveniente psicológico que tengan en sus vidas. Puedo hacer terapia virtual, ya sea por videollamada de WhatsApp o por Google Meet. Y también les puedo ayudar con una terapia presencial en la ciudad de Cuenca. Me contactan si necesitan algún tipo de ayuda. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.